Continuando con la introducción, hay que tener en cuenta los distintos tipos de conceptos de los de medios de cultivo, la tinción de Gram y el urocultivo, que son los componentes estructurales de esta práctica de laboratorio. Entonces, para comprender el concepto de medios de cultivo, se conocen como el conjunto de elementos o sustancias que garantizan a los microorganismos los nutrientes necesarios para su conservación o crecimiento. Tener en cuenta que estos microorganismos van a crecer en colonias en estos tipos de medios de cultivo. Entonces, los medios de cultivo van a tener diferentes clasificaciones dependiendo de su función, dependiendo de lo que se requiera, de los componentes y entre otros. De acuerdo a los ingredientes que pueden tener los medios de cultivo, se puede ver una clasificación que es de acuerdo a sus bases nutritivas, que pueden ser las peptonas, los extractos o las infusiones, los carbohidratos, los azúcares, el agar o los derivados, los almidones o entre otros, las sales minerales que se van a subdividir entre macroelementos y microelementos, los macroelementos como el fósforo, el azufre, el sodio, el cloro, el hierro, y los microelementos como el cobre. También van a tener factores de crecimiento. ¿Por qué? Porque pues la idea del medio de cultivo es generar o propiciar un ambiente adecuado para estos microorganismos. Entonces van a tener vitaminas o proteínas o algún otro tipo de elemento específico de acuerdo al microorganismo que se requiera estudiar. Entonces van a ver, como ya lo había comentado antes, distintos tipos de clasificaciones de los medios de cultivo. Pueden darse de acuerdo a los ingredientes, que era lo que había explicado anteriormente, de acuerdo a lo que necesita para su óptimo crecimiento, según su composición, la aplicación o consistencia. Entonces, según la consistencia se pueden dar los medios de cultivo líquidos, los sólidos o los semisólidos. Entonces, los líquidos se encuentran en una solución acuosa y reciben el nombre de caldos. Los sólidos son medios líquidos que se les va a añadir un medio solidificante que puede ser un agar, y los semisólidos son los que se le añaden una concentración de agar baja y según la consistencia que se pueda o se requiera obtener. Clasificación de acuerdo a su aplicación. Pueden darse medios enriquecidos que contienen la mayoría de los factores necesarios para el crecimiento de casi todas las bacterias. Estos medios suelen contener mezclas complejas de productos de tejidos animales, componentes proteicos, pueden tener diferentes tipos de componentes, pues para fomentar el crecimiento. Pueden darse los medios definidos, los medios de enriquecimiento, que son medios selectivos que van a propiciar el desarrollo de algunas especies bacterianas, y los medios diferenciales que van a permitir de cierta manera estudiar las propiedades bioquímicas de las bacterias. Se utilizan directamente para determinar estos factores. Entonces, vamos a tener en cuenta los medios selectivos, algunos ejemplos de estos medios de cultivo selectivos, que es, por ejemplo, el agar McConkey, que como aquí lo dice, nos va a componer o se va a componer o se va a usar para el aislamiento de enterobacterias, es inhibidor de los gérmenes gram positivos y por su contenido cristal violeta y los sales viriales. Además de esto, se usa para distinguir las bacterias que pueden fermentar no lactosa. Entonces, las bacterias que fermentan lactosa producen ácidos que precipitan las sales biliares y provocan un color rojo, indicador más o menos de rojo neutro. En los medios no selectivos podemos encontrar acá como el agar sangre, que en este caso
o es enriquecido para la investigación de hemólisis. Sabemos que hay algunas bacterias que crean lisis de las células sanguíneas de los eritrocitos. Entonces, en este caso, va, va a ser para investigar precisamente este proceso o determinar si la bacteria hace la lisis. El agar de chocolate va a ser para microorganismos con exigencias nutricionales, va a tener peptona, tripteína, extracto de levadura, entre otros. Este es un agar que cuando se le añade sangre o hemoglobina y de base es calentado se vuelve marrón, entonces es por eso que adquiere su nombre. Este medio también nos va a servir para el crecimiento de las mayorías de bacterias, incluidas algunas que no crecen en agar sangre, que es como el Haemophilus, algunas cepas de Neisseria que son patógenas. Entonces, como se había comentado anteriormente, la tinción de Gram también es base estructural de esta práctica de laboratorio. La tinción de Gram nos va a componer o nos va a clasificar las bacterias en Gram positivas y en Gram negativas. En este caso, las Gram positivas son aquellas que van a retener un color azul, púrpura, violeta y se denomina, y las bacterias Gram negativas son las que se van a decolorar y después se tiñen con un color, un tono rosado. Entonces, la diferencia de estas tinciones se ve en la estructura de las paredes celulares de ambos tipos de bacterias. Las bacterias gram positivas tienen una pared gruesa compuesta de peptidoglicanos y polímeros, y las bacterias gram negativas tienen una capa delgada de peptidoglicanos más una bicapa de lipoproteínas que se puede deshacer con la decoloración. Entonces, la tinción de gram nos puede proporcionar información rápida para diagnósticos de infecciones, por lo que se vuelve realmente importante, no solamente para diagnosticar, sino que a nivel de microbiología nos ayuda a identificar la morfología de las bacterias. En el urocultivo se tiene en cuenta que el urocultivo es el cultivo precisamente de la orina y se utiliza para diagnosticar una infección en el tracto urinario. Este o su base se compone de determinar el sobrecrecimiento o el crecimiento eh, específico o importante, significativo de las bacterias en este cultivo. Entonces aquí dice que se debe permitir el aislamiento y el recuento cuantitativo, se puede dar desde 1000 a 10.000 unidades de las colonias formadoras de ciertos patógenos. Entonces hay algunos tipos o agentes etiológicos de las infecciones urinarias que son las más frecuentes como la Escherichia coli, la Klebsiella y en sí todas, o bueno, algunas enterobacterias. Algunas se pueden dar permanecen en el área gastrointestinal, sin embargo pueden arrastrarse de cierta manera o contaminar el tracto urinario y provocar infecciones significativas. Esto a modo de interpretar y lograr comprender que todo este proceso de la práctica de laboratorio, los medios de cultivo, la tinción de grano, el urocultivo, nos va a ayudar a identificar los microorganismos importantes, lograr identificar su patogenicidad, la etiología, cómo se componen y la importancia que tiene esto a nivel de enfermería y dar un adecuado tratamiento y acompañar con el diagnóstico médico. Hola, mi nombre es Laura Daniela. Yo voy a hablar sobre el resumen de los laboratorios de medios de cultivo y tinción de grano. Al inicio de estas prácticas de laboratorio se manejaron conceptos como el conjunto de nutrientes con factores de crecimiento para el desarrollo de cada microorganismo y sustancias solidificantes como lo son los medios de cultivo.
También se aprende a diferenciar los requerimientos de cada bacteria y medios de composición sintética de los cuales se conoce la medida exacta de cada compuesto del mismo. Los medios utilizados en el laboratorio fueron tripticasa soya y McConkey. En el medio de tripticasa soya se conoce que es un medio general en el cual se puede dar una amplia variedad del desarrollo de los microorganismos, mientras que en el medio de McConkey es un medio diferencial y selectivo en el cual se aíslan las familias de bacterias enterobacterias y sus compuestos son sales biliares, lactosa, rojo neutro como indicador de pH y cristal violeta. Dentro de las bacterias que se pueden dar en este medio de cultivo se encuentra en su mayoría Escherichia coli y Salmonella. En el laboratorio de tinción de Gram se conoce la morfología de las bacterias gram negativas cultivadas en el agar de Tripticasa soya de la muestra de un urocultivo. Entonces vamos a hablar ahora sobre los materiales. Entonces comenzamos con los materiales de bioseguridad. Nosotros utilizamos guantes, utilizamos bata, utilizamos cofia y utilizamos tapabocas N95 y por encima el quirúrgico. Y también utilizamos los siguientes materiales. Utilizamos Sharpie, polvo de caldo, el Ermeyer, agua destilada, espátula, balanza, aluminio, pipeta Pasteur, guantes termoresistente, agar McConkey y también agar Tripticasa soya. También utilizamos el agar MD, utilizamos el mechero, utilizamos asas bacteriológicas, utilizamos muestra de orina, láminas portaobjetos, incubadora, pinzas para lámina, cristal violeta, cristal Lugol, alcohol acetona. También utilizamos también utilizamos el microscopio y agua estéril y aceite de inmersión. Procedimiento de medios de cultivo y tinción de grano. Procedimiento de medios de cultivo. Primero, reconocimiento de medios de cultivo y sus características. Segundo, manejo de una caja Petri con una sola mano para la siembra de urocultivo. Tercero, esterilizar el aire en el cual se iba a realizar la siembra. 4. Se maneja la caja de Petri siempre detrás de la mecha. 5. Se esteriliza el asa de argolla bacteriana para la posterior siembra. 6. Se toca en el extremo del cultivo Tripticasa soya y se realiza una siembra en zigzag. 7. Se cierra la caja Petri y se coloca invertida en la superficie. 8. Se marca la caja Petri con nombre de la persona, fecha, tipo de cultivo y cultivo. 9. De inmediato se esteriliza el asa debido al contacto con microorganismos bacterianos. 10. Se realizó embalaje de muestras para incubar. 11. Se lleva a incubación a 37 grados centígrados por 48 horas. 12. Prepara los medios de cultivo. 13. Pesar la cantidad de agar utilizado. 14. Por cada 1000 mililitros de agua destilada se aplican 23 gramos de agar. 15. Colocar un cuadro de papel aluminio sobre la balanza y tarar. 16. Con la espátula tomar el agar e ir colocando poco a poco sobre el trozo de papel aluminio. 17. Medir en un Erlenmeyer 200 mililitros de agua destilada. 18. El agar y mezclar, agregar y mezclar. 19. Colocar un trozo de cinta indicadora en el Erlenmeyer marcado y 20 se lleva a esterilizar al autoclave. Procedimiento de tinción de grano. Primero, revisión y repaso de las células procariotas, morfología e identificación de gram positivas y gram negativas. 2. Tomar una lámina muy limpia, colocar una gota de solución salina en el centro. 3. A partir de una colonia de urocultivo de Tripticasa soya, se toma la muestra con un asa de manera superficial. 4. Colocar en la lámina sobre la gota y hacer frotis para dispersar.
5. Con las pinzas sujetar la lámina y fijar al calor, flameando en va y ven la lámina sobre la llama, cuidadosamente hasta que se seque. 6. Agregar algunas gotas de cristal violeta sobre los preparados y dejar actuar por 1 minuto. 7. Lavar con abundante agua, cubrir con gotas de Lugol por 1 minuto. 8. Lavar, descolorar agregando algunas gotas de alcohol acetona por 30 segundos. 9. Lavar con abundante agua el disolvente. Teñir con safranina o fuchina por 1 minuto. 10. Lavar con abundante agua evitando salpicaduras y secar al aire la lámina. 11. Examinar en el microscopio empezando desde menor aumento y llegando al de 100x, para el cual debe aplicar una gota de aceite de inmersión. Y 12. Investigación del tipo de microorganismo encontrado en la muestra. Dentro de la importancia de los urocultivos, tenemos que tener en cuenta que la orina es un líquido filtrado a través de las membranas glomerales. Es de gran valor clínico, pues puede orientar sobre aspectos funcionales del metabolismo y reflejar el aspecto microbiológico del trayecto que recorre. Al pasar por los conductos excretores, si existe algún proceso infeccioso, puede contener microorganismos en los cuales podemos encontrar en la orina, en individuos sanos, microorganismos saprófitos o arrastrados por la micción, Lactobacillus, Bacillus, Corynebacterium, Staphylococcus, Candida y algunas enterobacterias. Resultados y discusión. Entonces, en esto se logra identificar pues, los diferentes medios de cultivo según el requerimiento, como los factores de crecimiento, que son los componentes orgánicos en diferentes concentraciones en específico. Entonces, dadas para el ambiente propicio pues, de las bacterias. Entonces, los sistemas de amortiguadores, dado que los microorganismos pues, se desarrollan en un ambiente neutro o en indicador de pH. Entonces, un medio de cultivo que utilizamos en el laboratorio pues fue el medio de cultivo de Triticasa soya, entonces que aporta nutrientes ricos en péptidos, aminoácidos libres, bases purídicas y perimídicas, minerales y vitaminas. Y entonces este medio es un medio de cultivo deshidratado, color beige claro, homogéneo, libre de deslizamiento, medio de cultivo preparado, color ámbar y suplementos como sangre color rojo cerveza. Entonces, aquí como podemos observar es un diagrama de la triticasa soya. Entonces, es un medio utilizado con propósitos generales que favorecen pues, el desarrollo de aislamiento de su gran variedad de microorganismos, como pueden ser aerobios, anaerobios, facultativos y escrito. Entonces, esto quiere decir que pueden estar tanto gram positivos como gram negativos. Entonces, una de las características del producto es un medio de cultivo deshidratado, como ya lo había dicho, color beige, claro, homogéneo, libre de deslizamiento, medio de color cultivo preparado y pues es de color ámbar. Y pues ya eso sería. Entonces también el almacenamiento es un medio de cultivo deshidratado a 10 a 35 grados Celsius, medio de cultivo preparado, entonces a 2 de 2 a 8 grados Celsius. Entonces, en procedimiento, entonces en la siembra por incubación directa del material en estudios sobre la superficie del medio de cultivo incubación, entonces el tiempo, la temperatura y la atmósfera de incubación pues dependerán del microorganismo pues que requiera recuperar. Entonces, ahora pues sí vamos a hablar sobre el urocultivo. Entonces, en la prueba que realizamos, pues fue un medio de cultivo McConkey y Triticasa soya, recordando pues que en el McConkey pues crece enterobacterias, los cuales son bacilos gram negativos. Entonces, este medio de cultivo también es un indicador de pH.
que nos permite identificar si los microorganismos pues es fermentado o no es lactosa. Y también en la triticasa soya pues ya crece más variedad de organismos, como bien ya los había dicho, que pueden ser tanto gram positivos como gram negativos, y estos pueden ser aerobios, anaerobios y pues entre otros. Entonces, después de regresar de un periodo de incubación de 24 horas, se volvió a realizar pues la lectura de los medios y observar qué microorganismos pues habían crecido, encontrando que en el McConkey ningún microorganismo creció, por lo que se dispuso pues a observar el segundo medio de cultivo, que fue la Triticasa soya, en el cual encontramos colonias de color amarillo, grisáceo y marrón. Entonces, al realizar pues el frotis, al realizar el frotis de la colonia, pues se identificó que en la morfología de los microorganismos en el microscopio, teniendo en cuenta que lo hicimos a 100x, se identificó pues la presencia de bacilos gram positivos, porque se tiñeron pues de color morado, como podemos ver ahí en la imagen. Y entonces, por consiguiente, pues se investigó que los microorganismos que podían encontrarse en esta muestra de, de cultivo, entonces fue la especie de Bifidobacterium Scardovi. Entonces, pues esta pues es constituida por bacilos gram positivos anaerobios facultativos, cuyo desarrollo pues es estimado por el CO2. Entonces, se encuentra en el tracto urinario y entonces, hipotéticamente, pues pudo haber residuos en la orina. También otra especie que nosotros encontramos fue la Corynebacterium urealítico. Entonces, pues este es un bacilo gram positivo de crecimiento lento que forma parte de la flora cutánea. Esto pues significa que está en el tracto urinario. Es una bacteria oportunista que cuando las personas pues tienen las defensas bajitas o son pacientes inmunocomprometidos, pues esta bacteria ataca. Cuando no se tiene buena higiene de los genitales, pues esta bacteria lo que hace es aprovechar esto y pues generar infecciones urinarias. Esto es lo que se puede deducir del urocultivo, por lo que la bacteria pues se puede alojar en el prepucio masculino, y entonces pues esto lo que le va a ocasionar son infecciones. Ya para terminar, en las conclusiones tenemos que tener en cuenta que la atención de Gram es de suprema importancia en las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. ¿Por qué? Porque se presentan diferentes morfologías, tanto como cocos como bacilos, pero sin embargo, al ejecutar la atención de Gram, se pueden evidenciar su grupo taxonómico, las cuales son tanto gram positivas como gram negativas. ¿En qué sentido lo hago referencia? En las gram positivas podemos ver, ya que su capa es de peptidoglicano, ellas se nos van a teñir de color violeta, pero las gram negativas se nos van a teñir de color rosado por su capa de lipopolisacáridos. Pero además, la atención de gram es de gran ayuda en la utilidad de microbiología, ya que hace parte de las herramientas que se utilizan en los diferentes laboratorios para la detección de enfermedades infecciosas, dado que se obtiene información acerca de células bacterianas que pueden causar algún tipo de alteración en el cuerpo, al igual su gran utilidad para orientar el tratamiento con los diferentes antibióticos en los cuales se pueden atacar las bacterias, para saber si podemos saber si son resistentes o no resistentes. También tenemos que saber que cada microorganismo presenta diferentes patrones que se deben tener tenidos en cuenta para aislar a lo de la población mixta. La esterilidad no es uno de los requisitos necesarios que se deben tener en cuenta en los medios de cultivo, que se deben en los crecimientos adecuados de las bacterias. Pero también, para concluir, para terminar, los medios de cultivo son esenciales para determinar el crecimiento bacteriano de diferentes medios de cultivo, ya sean porque las bacterias se producen por un medio de fricción binaria o por medios de bacterias similares a la madre por la formación de una protuberancia inicial.
que se agrega al tamaño de la célula y posteriormente se separa. Por eso, esencialmente en la microbiología y en la observación del crecimiento bacteriano. También tenemos que tener en cuenta que también que existen diferentes tipos de bacterias que pueden crecer en los diferentes agallas que se utilizan en los laboratorios.